Buenas noches a todos los que vinieron de manera presencial a este primer evento de Iniciativa L, Seguridad para la Libertad, a aquellos que van a seguir el evento por Zoom y también a quienes lo vean en directo o en diferido por el canal de YouTube de la UCD. Seguridad para la Libertad es una iniciativa L, que constituye un esfuerzo institucionalizado de los partidos políticos republicanos del centro hacia la derecha para ofrecerle a la ciudadanía un programa de seguridad interior común y distinto claramente de lo que puede ofrecer el kirchnerismo o la oposición que no es tal. Hoy iniciamos este ciclo de conferencias donde vamos a invitar a expositores por la calidad de sus conocimientos y no por la filiación partidaria o la adhesión a nuestra iniciativa. Iniciativa L no es un grupo académico que intenta discernir cuál es el mejor modelo ideal que debería aplicarse en la Argentina en un momento de bonanza. Es un grupo de acción política que pretende ofrecer a la ciudadanía una alternativa realista sobre lo que efectivamente se puede hacer en el escenario y con las leyes que tenemos. Es muy fácil divagar con que una reforma constitucional solucionaría los problemas. Yo estoy convencido que mientras no se cumpla la Constitución Nacional tal como la tenemos hoy, mientras no se cumpla, no se haga el esfuerzo por cumplir esa Constitución, cualquier reforma es literalmente un suicidio, y mucho menos con esta dirigencia política. Basta ver la realidad argentina someramente para darse cuenta del riesgo de una reforma constitucional. Nosotros partimos de un concepto, que es que la seguridad interior consiste en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Bajo esos lineamientos elaboramos nuestras propuestas, trabajamos y pretendemos formar dirigentes políticos que tengan a la seguridad como un tema importante en su desarrollo dentro del escenario político argentino. La seguridad interior es un tema que ha sido sistemáticamente bastardeado, dejado de lado por la política y también por la ciudadanía, con las consecuencias que todos conocemos. Dicho esto, hoy tenemos dos expositores de primer nivel, el comandante Ricardo Espadaro y el doctor Marcelo Romero. Ambos son abogados. El doctor Espadaro cursó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y recibió su título de grado en la Universidad Nacional de Rosario. El doctor Marcelo Romero, como nadie es perfecto, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Y ustedes saben que en la Universidad Nacional de La Plata hay dos clases de egresados en la Facultad de Derecho. Aquellos que pueden exhibir su título, que son la mayoría, el doctor es uno de ellos, y luego hay una abogada exitosa que no puede exhibir su título. Pero bueno, esos son particularidades de la Universidad de La Plata. Ambos representan cosas importantes para nosotros. El doctor Espadaro es veterano de la Guerra de Malvinas, combatió allí al frente del Escuadrón Alacrán de Gendarmería Nacional, que en ese momento adoptó el nombre Alacrán dado por sus propios elementos. Era una unidad de tropas especiales de Gendarmería, y luego con el correr de los años es el Escuadrón Alacrán que conocemos hoy. Yo tengo mi corazoncito verde y un particular afecto por los alacranes. Y el doctor Marcelo Romero, el doctor Espadaro, además de ser un soldado probado en combate, es un ciudadano valiente, con coraje cívico, que cuando algún ministro intentó correr a ciudadanos que se reunían, supo plantarse y decirle al ministro que a él como ciudadano nadie decía con quién se podía reunir y con quién no. Y ese es un valor que yo le reconozco y le agradezco al comandante Espadaro. Y el doctor Marcelo Romero, con la misma línea de coraje cívico, es el abanderado de la lucha contra el zafaronismo. O sea que hoy vamos a escuchar a dos hombres que representan la mejor interpretación que puede tener el derecho argentino. En esta charla que hemos dado en llamar Constitución Nacional y Seguridad Interior, y con esto me callo la boca de una buena vez y le doy la palabra al comandante Espadaro. Si me permite compartir la pantalla mientras agradezco al centro y un cordial saludo
al que nos ha invitado, Ariel Corbat, un luchador conocido, muy fuerte con sus ideas, y al distinguido fiscal Romero, que es una garantía del debido proceso en todos estos años que lo hemos visto actuar. Dicho esto, agradezco enormemente esta oportunidad de dar algunos pareceres sobre la seguridad a partir del presupuesto constitucional, como ha pedido el centro, de analizarlo desde la Constitución. Así que yo voy a ir rápidamente abriendo un camino para que después la visión final la dé el doctor Romero. La explicación que quería dar sobre este tema de la seguridad y la Constitución, partir señalando que es un derecho ciudadano y es un deber, por otra parte, del Estado, de cumplimiento inexcusable, de dar camino a todas las garantías constitucionales, que voy a mencionar algunas, básicas, pero que todas tienen que ver finalmente con la seguridad. Todos los habitantes, de acuerdo al artículo 14, podemos trabajar, ejercer industria lícita, navegar, comerciar, peticionar a la autoridad, entrar, permanecer, salir del territorio, publicar la idea sin censura previa, usar la propiedad, asociarse con fines útiles, profesar el culto, etc. Todas estas garantías, en definitiva, conducen a la exigencia de que el Estado permita que las mismas se realicen. El artículo 17 nos recuerda que la propiedad es inviolable. Cada vez que hay una usurpación y el Estado mira, o la autoridad que está en el lugar mira, o el juez que está presente y no dice nada, todos están violando la ley. Y están violando no solo la ley penal, sino la propia Constitución. El artículo 18, que es el que establece todas las garantías principales, nadie puede estar penado sin juicio previo. Pero además, la ley debe ser anterior al hecho del proceso. Ni puede ser juzgado por comisiones especiales. Todo este plexo de derechos y garantías están desde hace mucho tiempo en crisis. Porque, por ejemplo, muchos están siendo condenados, procesados, detenidos, con imputaciones que corresponden a periodos anteriores a la ley que se menciona, que por otra parte, en estos casos que estoy diciendo, no ha sido receptada por el Código Penal. Entonces, en ese universo de garantías incumplidas, también aparece una regla que es importante para arreglar el tema de la inseguridad en Argentina, que es una norma constitucional del artículo 123 que pone en cabeza de los gobiernos provinciales asegurar el alcance y el contenido del orden institucional, político, administrativo, económico y financiero de los municipios. Ahora, a partir de esa norma, algunas municipalidades han avanzado en la concepción de tener su propia policía, lo cual de entrada les estoy afirmando, y siguiendo el modelo de México, no es posible. No podemos arreglar el tema de 23 policías, que son las cenicienta en el país, porque en todos estos 40 años de democracia, no hemos mirado seriamente qué es lo que está pasando con la organización, con las misiones, con las funciones, con el reentrenamiento. No hemos captado en el mundo los cambios que han habido, tanto en la criminología como en la criminalística, para dotar al policía de conocimientos y herramientas junto con las tecnologías que hoy rigen. Por el contrario, la policía ha quedado en una posición de completo abandono y de una visión sobre el policía del eterno represor. El eterno represor, mal instruido, mal pago, periférico y reclutado a veces como si fuera la última bolsa de trabajo para alguien que está desesperado. Si yo quisiera que si alguien después no está de acuerdo y me puede mostrar que esto no es cierto, me encantaría. Yo vivo desafiando a que me digan que esto no es cierto. ¿Y con qué experiencia lo digo? Entre 2014 y 2015 ejercí un cargo en el gobierno de la provincia de Santa Fe
particularmente en Rosario, como secretario de coordinación, y ahí pude ver qué es lo que estaba pasando. Ahora, tomo ese modelo para decir que esa policía fue reformada entre el 2006 y el 2007 de un modo arbitrario, de un día para el otro, una institución que tenía doble cuadro, que tenía 3 institutos, dejó de tener los institutos de formación, los oficiales pasaron a ser todos oficiales, con un cuadro de 22.000 hombres a este momento, al día de hoy. De esos 22.000, del 2006 al 2007, no habrán más de 3.000 o 2.800 que sepan gestionar una comisaría. Entonces, toda esta parafernalia que estamos viendo de por qué el crimen organizado, por qué los homicidios, por qué los robos han ido creciendo exponencialmente, es porque no, primero, antes de llenar de instituciones federales la provincia, tiene que solucionarse el problema de la policía. Entonces, tomo ese ejemplo para decir que cuando hablamos de seguridad hay un montón de temas implicados. Pero como dijo Corbat, si nosotros vemos la generalidad de temas implicados, nunca lo vamos a resolver, porque acá hay un problema de justicia que no debe tener la adscripción partidaria y tiene que tener una estabilidad real. Tiene que haber una policía que no es policía de Estado, sino policía de protección social. Esa es la visión del policía moderno. Yo veo un policía y siento la presencia del Estado, pero para eso el gestor político no puede trabar la acción del policía sobre texto de una imagen de 40 años atrás que la democracia tampoco supo corregir. El tema de la educación y de la pobreza son dos componentes activos graves de severa incidencia, pero no tienen solución inmediata. Simplemente que cuando se quiera arreglar esto, hay que tener en cuenta que esos temas están presentes. ¿Qué otras cuestiones están vinculadas a la Constitución? Bueno, la Ley de Seguridad Interior que existe, la doctrina judicial. Si yo genero una doctrina donde introduzco una visión distinta a la dogmática alemana, que había visto el estudio, sea una posición causalista o una posición finalista, lo que estudiaba era cada hecho responde quien lo ha ejecutado. La finalidad podrá agregar algún condimento, pero siempre en esa dogmática había dos componentes. El victimario y el resultado dañoso. Y por otro lado, la norma que estaba infligida. ¿Qué va a pasar con el garantismo? El garantismo toma, y lo digo así muy rápido, toma conceptos sociológicos, a partir, por ejemplo, de algunos desarrollos que hizo en Estados Unidos Merton, que comenzó a decir, bueno, el que delinque en realidad está delinquiendo porque la sociedad tiene un débito con esto, no le dio las opciones para escalar en la sociedad, no le dio recursos para salir de su miseria y de su pobreza. Entonces, la sociedad tiene algo que decir en esto. Y el segundo elemento que agrega es el Estado. Si el Estado tiene que cumplir con toda esta garantía y no la cumple, llegado el momento de evaluar la conducta criminal de un imputado, yo en el banquito de los acusados no lo tengo al victimario solo. Lo siento al señor Estado y a la señora sociedad, porque ambos tienen que dar cuenta. Bueno, esto es un galimatía de un alto desarrollo con muchas fundamentaciones, pero ¿saben lo que pasa? No son fundamentaciones jurídicas. Y no hay mucho más lejos que ir que a la doctrina del Marqués de Beccaria, con respecto a la pena, con respecto al delito tipo, a la tipificación. Y eso fue escrito en el 1700. ¿Y qué decía? Lo más importante de ahí, que el que delinque, cuando evalúa la conducta que está por ejecutar, tenga la certeza que si es detenido hay preso, va a ir condenado. Entonces no hay tanta discusión que hacer con respecto a reformar leyes, como te dijo al principio, porque en el largo plazo no se van a poder hacer y vamos a estar todos continuando con este tema. En síntesis,
El garantismo es una tropelía sociológica que deformó la interpretación del derecho penal. Y a mí me alarma, en el mundo del derecho, que esta cuestión tan simple que estoy diciendo, porque eso es el garantismo, no es ciencia penal, es la intromisión de la sociología, por un lado, y algunos aspectos que tienen que ver con la ciencia política, pero eso no es derecho penal. Y bueno, habría que debatir eso también en el derecho penal para poder ir a resolver ese tema. Brevemente con la Argentina, tiene 24 policías, tiene 4 instituciones federales que cumplen funciones de seguridad y policiales. En el plexo de defensa y seguridad tiene 3 fuerzas armadas. En el campo de la seguridad privada, mire la inflación de cuidadores que tenemos. Hay aproximadamente 250.000 vigiladores privados. ¿Y saben cuál es la noticia esta? Que no están coordinados ni con el sistema federal ni con el sistema provincial, pese que en algunas provincias sí ha comenzado a hacerse. Bueno, ¿y qué normas están implicadas cuando queremos arreglar todo esto? La Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, las leyes de inteligencia, las leyes provinciales sobre seguridad privada y definir en esa arquitectura cómo salimos de este tema. Ahora, ¿por qué pasa todo esto que yo vine señalando un poco? Acá ha habido un fracaso de la gestión política. No importa el partido que haya gestionado. El primer error es cuando el ministro, y yo he cumplido funciones de secretario de alto rango en el Estado, civiles, y entonces, pero nunca me quise investir, siendo yo una autoridad civil, del rol del policía o del militar. No por ponerme una garibaldina militar y acompañar a un ejercicio, yo realmente domino todas las condiciones de formación del policía. Entonces, sobre pretexto de controlar la gestión policial, hubo una gran presencia en todos los interiores del sistema policial. Se afectó la educación, se afectó los controles interiores, se colocó funcionarios que no sabían que era ejercer la función policial dentro de la estructura y se reformaron policías sin la participación del reformado. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires, pasó en Santa Fe, pasó en Mendoza en algún momento, pasó en Corrientes y después se tuvo que volver atrás en un montón de temas. Y el hecho es que han quedado como estaban hace 40 años, más o menos algunas tienen algunos cambios tecnológicos, la policía de Neuquén es una buena policía que tiene mucho desarrollo informático, y otras han tenido algunas perlas de sobrevivencia, pero no ha hecho el Estado Nacional un acuerdo con la provincia teniendo la herramienta para hacerlo. Entonces tenemos una policía con el sistema de comunicaciones diferente, no hay siquiera una intranet que yo pueda ahora mismo sentarme y estar dialogando, si yo fuera el director de Gendarmería, por ejemplo, en tiempo real, con varios jefes de policía o con... Gendarmería lo puede hacer en su despliegue, pero eso no basta. Lo que interesa acá es que todo el sistema esté conectado de un modo donde todos hablen el mismo idioma, para lo cual también se necesita una doctrina policial basada en la criminología y la criminalística que no hay. Las reformas policiales no se pueden hacer con carga ideológica. La policía de Fouché, la que sale en Francia, esa era la policía de Estado, pero eso no existe más hoy. El mayor riesgo que hay es que volvamos a transformar una policía de Estado cuando el gestor político impide que actúe la policía. Si yo veo que están robando o que están usurpando, como está pasando en el sur, ahí hay una falla a escala. El funcionario policial o de seguridad que está ahí no puede preguntar al político si va a actuar, debe hacerlo. Si no lo hace, está violando la ley. El juez o el fiscal que están viendo los elementos de la jurisdicción, la notio, es visible, lo está viendo. Si no actúa, también el juez y el fiscal están cometiendo delitos. Bueno, en ese estado, para querer reformar eso,
cuando se ponga el Congreso debata estos temas, va a tener que mirar y preguntar por qué están pasando todas estas cuestiones. Mientras eso pasa, acá hay un montón de amenazas. Está el delito callejero creciendo. Están los piquetes de todos los días, aún en la pandemia, que perturban el ejercicio de todos esos derechos que dije al principio. La delincuencia organizada, que está ejecutando todos los días personas a través del sicariato, ha hecho, yo decía hace unos años, es probable que vamos rumbo a México. Colombia puede resolver muchos temas, pero ahora yo ya no puedo hablar del largo ni del plazo mediático. Hay muchos, pero muchos indicadores que estamos teniendo ya un problema muy similar a México, de una gran gravedad en algunas provincias como Santa Fe. El delito juvenil ha crecido, por una parte llevada por la ignorancia, y por otra parte también cuando no hay futuro, no hay posibilidades de que haya un sueño en este 50% de pobreza de la Argentina. Pero aclaro que cuando digo esto, yo no imputo al pobre la capacidad de delinquir como una salida. Digo que ese contexto, ese escenario, favorece esos temas. Ha aparecido la violencia de género instalándose en un montón de lugares. Eso también es un problema de educación. La pérdida del señorío, de la caballerosidad, todo eso, ¿por qué ha pasado? La corrupción de funcionarios, la corrupción desembosada, que hiere la sola sensibilidad del ciudadano cuando mira esos temas. El problema de las cárceles, que no se cumplen los mandatos constitucionales. Estados Unidos la tiene clara. La cárcel no es tanto para rehabilitación, sino para sacar un riesgo a la sociedad. Lo nuestro es más, con una visión mucho más amplia, y que yo creo que es positiva, pero no lo ha cumplido, es un ámbito de rehabilitación. ¿Pero qué rehabilito si tengo hacinamiento? Si no capacito los cuadros que están ahí. Y lo que pasa en las cárceles es una reproducción de un sector de lo peor de la sociedad y a veces también de sectores buenos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el campo de la inteligencia criminal debería estar ahí. Y hoy no está. ¿Por qué? Por una cuestión de sesgo ideológico. Entonces, fíjese cómo nos vamos cercenando nosotros. En este tiempo, y espero que esto no ocurra, siempre aparece la extorsión a los supermercados. Y bueno, hay un rosario de temas que con COVID o sin COVID nada ha modificado. Entonces, ¿cómo salimos de esto para darle una respuesta global? Con lo que tenemos. Tenemos la Ley de Seguridad Interior. Mientras se reforman las leyes, hay una norma clave que la puede invocar el Ministro de Seguridad de la Nación, que es el artículo 13. Con ese artículo puede constituir un comité de crisis, porque hay evidentemente una crisis de seguridad. En unos lugares más, en otros lugares menos. Y esa norma le permite acordar con las provincias, porque esta ley, la última que adhirió a esta ley fue Córdoba, todas han adherido a la ley, por lo tanto es una ley federal. Y permite que convocarlo a todos, sentarse, pero no para hablar ministros con el otro ministro y debatir lo que no saben. Un buen político lo que sabe es que no sabe seguridad. Entonces convoca al que sabe, lo sienta ahí y le da la orientación. Y le dice, necesitamos, ¿cómo arreglamos esto? Entonces, esa estructura en la que pueden estar todas las fuerzas federales y las policías provinciales y los ministros de cada área, puede ejecutar en tiempo real, porque hay información dispersa en todas partes, un plan de acción nacional con subplanes según la envergadura del conflicto cada provincia. Por ejemplo, si en Santa Fe, que ahora han recreado varios departamentos, secretarías, si esa autoridad no hace un planeamiento de la acción y deja de actuar al acecho, si sale porque sale es post facto, sale cuando ya el delito se cometió. Ahí se sabe dónde están buena parte de los que están delinquiendo. Bueno, hay que salir a buscarlo. Ponele,
¿Cuál es el problema para salir a buscar al delincuente? ¿Por qué tengo que buscar al delincuente cuando ya mató, cuando ya asesinó? ¿De qué va? ¿De qué vale la presencia a posteriori? Bueno, esa norma permite, inclusive el artículo 31 de la ley, permite en algún momento convocar a la Fuerza Armada, no para que actúen en la seguridad interior, sino para que presten un marco de apoyo en todo lo que es la cuestión logística, si eso fuera necesario. Esta ley, por supuesto, es una ley que está un tanto pasada, pero mientras tanto se pueden establecer el plan, dar instrucciones en tiempo real, ejecutar una inteligencia criminal. Me dice, falta inteligencia criminal. Bueno, vayamos a ver quién sabe, cuando yo digo inteligencia criminal, qué es inteligencia criminal. Vayamos, las comisiones, ¿para qué tenemos en el Congreso comisiones para hacer el seguimiento tanto de la inteligencia como de los temas de seguridad y defensa? ¿Cuándo hemos visto a un conjunto de diputados, senadores, ir a la institución militar o federal, sentarse ahí y decir, señores, ¿qué están haciendo? Bajo la confidencialidad y el secreto que corresponde y que la ley lo dice. Y dice, bueno, ¿usted qué necesita? Y entonces el ministro que está en el Poder Ejecutivo no se tiene que sentir molesto porque el otro poder, porque este es la democracia y la república, es un tema, como lo decía Vidal Campo, de peso y contrapeso. Entonces, esa función, ahí también hay una defección de la política. Nuestros legisladores no están cumpliendo con ese mandato que tienen de ir y preguntar, pero no solo para fiscalizar, para decir cómo podemos colaborar con las leyes. Bueno, esto era simplemente para decir que las normas están y eso sería en lo inmediato, con la ley esta, armar el plan, ejecutar la inteligencia criminal, tomar especialistas que han salido de varias universidades. ¿Cuál es el problema? La Universidad de La Plata tiene maestría. La Universidad de Buenos Aires tiene ya 5 camadas de especialistas en inteligencia. La Universidad Católica de Salta tiene un montón de diplomados en inteligencia. La Universidad de Lanús también está formando analistas, técnicos y licenciados en seguridad. Ahora, esa gente no la convocan. Entonces yo voy de ministro y en vez de llevarme un conjunto de amigos, yo tengo que decir dónde están los que saben y convocarlos. Bueno, entonces dice, bueno, ¿dónde sacamos? Los hay. Y los hay muy valiosos y con un sesgo no político. Por ejemplo, en el campo de la inteligencia, de reforma en reforma, también hemos descuidado tanto la inteligencia estratégica, que es la que tiene que darle insumo al presidente, para que cuando toma decisiones, la toma con conocimiento. Entonces, cuando decimos al nivel de la inteligencia estratégica, todo esto está vinculado, ¿no? Yo digo, no tengo hipótesis de conflicto. Hace 40 años que estamos con esa cantinela y todavía no aprendimos que eso no, unilateralmente nadie puede decir eso. Pero no solo la hipótesis de conflicto, también hay hipótesis de confluencia. Yo, por ejemplo, la Argentina hoy tiene una hipótesis de confluencia con Chile. ¿Cuál es el problema? Que tanto la mitad de Chile como la mitad de la Argentina, en la Patagonia, está bajo la amenaza de una reivindicación de una comunidad que se reconoce nacional de otro estado, ni es chileno ni argentino. Bueno, entonces en vez de pelearnos con los chilenos por esto, por lo otro, y eso que yo soy malvinero y tengo algún resquemor por ese tema, pero mirando hacia adelante, no podemos vivir en el pasado, hoy aparece una hipótesis de confluencia que podría unir y avanzar en un montón de temas en común. Bueno, en ese futuro yo creo que tiene que haber un solo ministerio para resolver esto. Se tiene que llamar Ministerio de Seguridad, tiene que tener 2 departamentos, uno que es a la Defensa Nacional, donde van las Fuerzas Armadas, y la otra, Protección Interior, donde van las Fuerzas de Seguridad. ¿Y qué tenemos que hacer con esos 2 elementos? Una coordinación que es el Estado Mayor Conjunto modificado. Fíjense que con el COVID, si bien se lo utilizó, el presidente tenía una herramienta esencial para los planes de vacunación, la distribución, en fin, todo eso
sería mucho más valioso si en ese conjunto de asesores, porque el Estado Mayor, en definitiva, es un elemento asesor, estuvieran la Gendarmería, la Prefectura y la otra Fuerza Federal. ¿Para qué? Para tener voz y voto en todos estos problemas. Y de ahí salen acciones donde, por supuesto, cuando es un tema de amenaza, de una magnitud que supera claramente, y esto coinciden muchos exfuncionarios, por supuesto, yo utilizaré a mi ejército. ¿Qué sigo? ¿Qué cuco tengo con el ejército? ¿Por qué no, mirando todas estas cuestiones que están pasando en el mundo, no restablezco la comunicación y la confianza entre la sociedad? Y sin embargo, todo lo que hago todos los días es seguir desenterrando tumbas y peleándonos con los pensamientos de generaciones que ya no están. Ese, tal vez, en materia de seguridad, es el gran problema que generó que tengamos estas policías de hoy. Y para terminar esto digo, con la policía yo recuerdo siempre lo mismo. El policía porta el Estado, y eso de portar el Estado es ius agendi. ¿Qué quiere decir el ius agendi? Que cuando yo estoy investido de todas esas garantías que dice la Constitución. Yo veo al policía y es el policía el que me tiene que garantizar que yo pueda transitar, que yo pueda ir a trabajar, que yo pueda expresar mis ideas. Pero para eso, ese ius agendi requiere reentrenar a toda la policía. No es posible que ocurran excesos policiales. Tampoco puede ser justificado eso. ¿Y por qué ocurren excesos todavía a esta altura del partido? Porque hemos dejado le hemos estado golpeando al policía continuamente como el malo de la película y no le hemos enseñado que es un ciudadano y que tiene una función delicada y excelsa. Y después tiene, esto lo pueden estudiar en Bielsa abuelo, en Derecho Administrativo, porque fue el que más estudió este tema. Lo otro es el ius quarendi, que es la capacidad de inteligencia. La policía tiene que estar recontra bien informada. Ahora, resulta que si yo tengo una amenaza y reúno una información, yo tengo 5 prohibiciones por la ley de inteligencia. No me puedo meter en los temas que tengan que ver con el pensamiento, con la orientación sexual, con la participación en un gremio, con mi orientación religiosa. Punto. Eso es lo que está prohibido. Pero si yo tengo un político que está actuando criminalmente, no lo voy a tener en mi agenda de observación, en la reunión de información como político. Lo aleatorio de los políticos es alguien que está violando el orden normativo. Entonces, si bien yo no puedo constituir la causa, voy al fiscal, y ahí viene la conexión del sistema policial con el fiscal. El señor fiscal, según el sistema que tenga cada provincia, esto está pasando, ¿qué hago? ¿En qué momento la inteligencia deja de ser inteligencia pasa a ser una investigación con intervención judicial y donde deben estar todas las garantías del debido proceso? Bueno, eso en el derecho italiano se llama ius quarendi y eso es lo que habilita que haya inteligencia policial. Entonces, con el asunto de que no podemos hablar de inteligencia, hemos hecho una hecatombe de conceptos y no hay inteligencia criminal. Y por último, el ius persequendi. El policía en caliente tiene todas las facultades que le da el Código de Procedimiento y tiene que hacer la persecución. Bueno, todo eso está en crisis, no existe, y quería mostrarle, pero bueno, no lo puedo mostrar, un pasaje ahí. Quieren ver, completar este cuadro, no lo lean al Zaffaroni, vayan a la fuente que es Luigi Ferrajoli, en Derecho y Razón y en Principia Iuri, que son dos libritos donde hizo esta explosión de meter la sociología, la política en el derecho, en la dogmática penal, y produjo este caos. Bueno, esta es la visión que yo tengo. ¿Tiene solución? Claro que la tiene. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere un acuerdo político para que la seguridad deje de ser
un problema de que uno es más preocupado por la seguridad que el otro, que no se meta en la ideología, que se llamen a los doctores policiales y que se haga un plan inmediato de reentrenamiento. Mientras se arregla en el mediano plazo la educación. ¿Saben por qué fui a Malvinas yo y con eso cierro? No fui porque era militar. Nadie me enseñó en el cuartel el tema de la Malvinas. Eso me lo enseñó la escuela primaria y la escuela secundaria donde me recibí de maestro. Fueron mis profesores los que me pusieron la recuperación de la idea de que Malvinas es nuestra. Bueno, por eso quiero decir la importancia de la educación en todo esto. Bueno, espero no haberme pasado mucho y esta era la mirada que quería contar. Bueno, muchas gracias, comandante. Sin más demora, le vamos a pasar la palabra al doctor Marcelo Romero. Estamos. Muchas gracias, doctor Corbat. Buenas noches a todos los que están presentes y los que están online. Bueno, estoy más que honrado de estar en esta casa, en esta reunión bien argentina, secundado y rodeado por el general Roca, con un héroe de Malvinas como el comandante Espadaro, como un patriota como el doctor Corbat, y como si todo fuera poco, con los acordes del legendario Tránsito Cocomarola, en el teléfono del doctor, y su inolvidable kilómetro 11. Así que es una reunión bien argentina. Muchas gracias por la invitación, doctor. Por su presentación plagada de exageraciones, pero las agradezco porque sé que son mi corazón. La batalla es cultural, sin ninguna duda. Y la estamos perdiendo. La estamos perdiendo por muchos goles. Para hablar bien argentino. Y vamos a hacer un poquito de historia, no mucha, porque si no los voy a cansar y aparte ustedes la conocen mucho mejor que yo. Vamos a recordar los primeros años de la restauración democrática, años 83, 84, donde la intelectualidad universitaria, sobre todo la Universidad de Buenos Aires y otras universidades de esta ciudad autónoma, se acuerdan muy poco de aquellos grafitis. De vez en cuando aparecen en algunas tarjetas de internet. Y algunos vivos, en el campo del derecho, aprovecharon ese revoltijo de ideas, ese renacer de la discusión, ese renacer de la libertad de expresión. En aquellos años yo era gestor administrativo, trabajaba con mi padre y recuerdo que en la calle Florida, había varias escribanías que yo recorría, se armaban grupos de discusión en las esquinas. Los más grandes se deben acordar. Y se hablaban de temas que era como una suerte de despertar nuevamente, luego de tantos años de lucha fratricida de un lado y del otro. Algunos vivos utilizaron y traspolaron en el campo del derecho penal ideas del continental de posguerra. Podemos nombrar a Neil Christie, a Luz Hulsmann, a Alessandro Barata, que claro, analizaban lo que era el derecho penal nazi. El derecho penal nazi que de garantista no tenía nada. El derecho penal nazi que era abominable. Lo equipararon al derecho penal que se aplicó durante el proceso militar, tal vez sin reparar, como Código Penal de 1921, tal vez con el agregado de la pena de muerte, que se mantuvo durante muchos años, muchos de ellos democráticos, y que nunca se aplicó, pese a que algunos jueces la dictaron. Y nace lo que se denomina el abolicionismo penal. No el garantismo, que es justamente el cumplimiento de las garantías constitucionales, como su nombre indica, el respeto de la Constitución Nacional, como decía el doctor Corbat, algo que no hacemos, respetar nuestra Constitución. El abolicionismo comenzó con la
guerra cultural con el lenguaje. Fíjense que hoy no se habla de delincuente, no se habla de criminal, se habla de individuo en conflicto con la ley penal. Individuo en conflicto con la ley penal. No podemos decir preso, decimos individuo en contexto de encierro. Mi abuela, cuando quedó encerrada en el ascensor, era un individuo en contexto de encierro. A las universidades se las llaman usinas de la... Es tan difícil recordar el lenguaje. No me acuerdo, usinas de algo del pensamiento, pero no se llama universidad. Al Poder Judicial, a las policías, a las fuerzas de seguridad federales, a los servicios penitenciarios, se denominan agencias del aparato represivo o del sistema punitivo deslegitimado. Fíjense ustedes lo complicado que es para el alumno de Derecho repetir estas consignas, y si no las repite así, recitando de memoria el manual de Zaffaroni, no aprueba. Y cuando nos adentramos un poquito ya en las materias, y hablamos de la reincidencia y la peligrosidad, institutos que no inventó la República Argentina, que son muy antiguos, el reincidente, el peligroso. ¿Hay delincuentes más peligrosos que otros? La pucha, claro que sí, claro que los hay. Por supuesto que los hay. Hay que leer a Isla Marchiori, la gran criminóloga cordobesa, y tantos otros más modernos, para conocer un poco el ADN del delincuente. No el delincuente como la víctima de la sociedad capitalista que lo fluyó, sino como el delincuente que el albedrío, que nos da la naturaleza, opta por el camino de la ilegalidad. No equipararlo al que no tiene posibilidades o al pobre, que lucha todos los días honestamente para llevar el pan a su casa. Porque también se nos dice que el delincuente es en realidad la víctima del sistema capitalista, algunos dicen neoliberal, que lo excluyó quitándole oportunidades, y nosotros, el resto, los que no cometemos delito, los que no cometemos crímenes, somos los victimarios. Les decía que la reincidencia y la peligrosidad son, 2 puntos, categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo. Imagínense por un instante, disculpen los colegas abogados, que esto es muy básico, pero para los que no son, la ensalada que le hacemos a los estudiantes de abogacía, futuros abogados, y futuros jueces, y futuros fiscales, y futuros magistrados superiores. Porque además de las universidades, esto se enseña en forma obligatoria en los institutos de posgrado, y, lo más grave de todo, se exige en los consejos de la magistratura. Es decir, aquel que no recita, aquel candidato o aquel aspirante a ser fiscal, a ser juez, a ser camarista, a ser juez de casación, a ser fiscal de cámara, a ser defensor oficial, etc. Todos los cargos con acuerdo del Senado, sea en las provincias, sea en la nación, sea en la justicia ordinaria, sea en la justicia federal. El que no recita de memoria el libro ahora de Zaffaroni, Alagia y Slokar, el manual de Zaffaroni, el nuevo manual de Zaffaroni, desaprueba. Entonces es lógico, es natural, es esperable que una generación de magistrados, estamos hablando de 1984 a la fecha, es lógico que tengamos una justicia, un poder judicial, porque la justicia es un valor, es un error hablar de justicia. Hay poder judicial, no agencia judicial, sino que hay poder judicial y ministerio público. La justicia es lo que debemos buscar, los integrantes del poder judicial y del ministerio público. Hay una generación de magistrados judiciales abolicionistas y agnósticos de la pena, es decir, que sienten pena al aplicar pena. Hay un fiscal que no cree en el derecho penal, hay un juez que no cree en la pena, es decir, que es un perjuro, porque jura frente a la Biblia o frente a la Constitución o frente a lo que sea, porque ahora se jura por cualquier cosa, ante una defender, yo siempre digo lo mismo, un juez o fiscal abolicionista es más absurdo que un sacerdote ateo. Es un helado caliente. Es un círculo cuadrado. No puede haber un juez abolicionista. ¿Puede haber abogados abolicionistas? Sí, claro, los hay. Los hay en todo el mundo. Pero no en la justicia, no en el Poder Judicial. No puede haber un fiscal que no crea en la ley penal. ¿Los tenemos? Sí, está lleno. Está repleto. Es más, lo que no lo somos minoría absoluta. Es más, si alguno conoce la ciudad de La Plata,
y preguntan, ¿lo conocen el fiscal Romero? Ah, sí, el fiscal facho. Porque el que no es abolicionista es facho. Pues ni siquiera saben qué significa el fascismo, ni siquiera se han tomado el trabajo de estudiar o de leer, aunque sea en Wikipedia, qué fue el fascismo, que no tiene absolutamente nada que ver con una posición punitivista que es la que enarbolo. Punitivista viene de punir, que es penar, que es sancionar. No hay comunidad jurídicamente organizada donde no haya sanción. El derecho es sanción. Y saquemos por un instante el derecho penal. Piensen en el derecho administrativo. Pasamos un semáforo en rojo acá en la esquina de la 9 de julio. Automáticamente nos van a secuestrar el automóvil, nos van a cobrar una multa, vamos a perder puntos en el scoring, etc. Vamos a obtener una sanción. Si en nuestro trabajo faltamos sin aviso, nos van a suspender. Si seguimos faltando, nos van a echar con justa causa. Si no pagamos una deuda, va a haber intereses, moratorios y punitorios. El derecho es sanción porque es la contracara de la norma. Ante el incumplimiento de una norma, está la sanción. Y esto no es ser facho, esto no es ser de derecha, ni de izquierda, ni nada por el estilo. Esto es simplemente seguir los paradigmas del derecho como ciencia humana, porque es una creación humana, una ciencia normativa, que fue creada justamente para lograr un equilibrio, para lograr la paz social. Y fíjense que en derecho penal, en la República Argentina, estamos invirtiendo un paradigma milenario, anterior aún al derecho romano. El criminal hoy es la víctima es el criminal. Y esto se escucha en las universidades. Y lo puedo decir con total autoridad, en nuestra extraña Universidad Nacional de La Plata, porque di 20 años clases de derecho penal y de derecho procesal penal. Extraño muchísimo dar clases, extraño muchísimo, porque todavía no estoy tan grande como para seguir dando. ¿Por qué me fui? Preguntarán. Yo daba clases los viernes, daba derecho procesal penal. Ya derecho penal había dejado. Derecho procesal penal, daba las clases prácticas, lo que se denomina comúnmente la práctica penal. Creía que podía ofrecerle a los alumnos, a mis futuros colegas, mi experiencia. En aquellos años ya de 15 años de fiscal, yo ya llevo 23 como magistrado del Ministerio Público. Y sin embargo, todos los viernes, con los mismos alumnos que les había dado clase el viernes anterior, me preguntaban, doctor, ¿por qué es tan facho usted? Otra vez, ya lo expliqué. Bueno, lo explico de nuevo, no es ser facho. Trabajamos con la policía. No, pero la policía es toda fascista. No, la policía no es toda fascista. La policía está mal formada. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, desde 1984 a la fecha, abandonó la política criminal como algo serio y duradero, como una política de Estado que no debe interesar el color político que transitoriamente ocupe los despachos oficiales. Entonces estamos en un pendulismo ideológico que va, y recordarán algo de mi provincia de Buenos Aires, ustedes se recordarán al gobernador Rucauf, al ministro Casanova, ministro de Justicia en aquel momento, cuando hablaban de la tolerancia cero, la mano dura, el meter bala a los delincuentes, ¿se acuerdan? El gobernador Rucauf. De aquel lado, al actual abolicionismo zafaroniano, donde no se puede reprimir un piquete que viola abiertamente la Constitución Nacional y el Código Penal. Lo que no significa cercenar el derecho a la protesta, que es un derecho innominado, el derecho es el de peticionar a las autoridades. Pero bueno, la jurisprudencia ha interpretado que ese derecho a peticionar a las autoridades de la Constitución, que, opinión personal, doctor, corríjame usted que es un constitucionalista, creo que se refería al constituyente a la petición oficial, es decir, a la querella, a la denuncia, al reclamo administrativo, etcétera, etcétera. La protesta puede ser un derecho innominado, pero no es el derecho a la petición, creo yo. Pero bueno, es una discusión aparte y es demasiado fino para esto. Eso mismo estuvimos discutiendo hace un rato acá. Ah, correcto. Ese mismo tema. Ese mismo tema. Bueno, entonces es un tema discutible. Pero vamos a aceptar que existe, lo dice Gargarella, que el derecho a la protesta es un derecho innominado, un derecho constitucional innominado. Ahora, no significa que garantizar el derecho a la protesta pueda, a su vez, autorizar a pisar otro derecho de igual rango, de igual categoría y de igual nivel, como es el derecho al libre tránsito. Porque en muchos países del mundo, y los que han recorrido, podrán ver cómo se protesta frente al Capitolio, frente a la Casa Blanca. Ahora, nadie entra a los jardines de la Casa Blanca. Nadie pisa la escalinata del Capitolio. Y no pensemos en Estados Unidos, tal vez es exagerada la comparación. Pensemos en Uruguay.
pensemos en Chile, a ver si pasamos la Casa de la Moneda, a la Casa de la Moneda, a los jardines de la Casa de la Moneda. O los carabineros nos hacen saber, con toda dulzura, que hasta ahí, protesten, pero hasta ahí. Protesten, pero no entorpezcan el libre tránsito, la libre circulación. Sin embargo, la política criminal del Estado, ausente, porque ya desde aquellos años se maneja al compás de las encuestas de opinión y los sondeos de imagen, cabalgando en esos números. Hoy en día mucho más con la aparición de Internet y las redes sociales. Hoy tenemos encuestas de opinión, sondeos de imagen, focus group, análisis de redes sociales. Los políticos se obsesionan con Twitter, con Facebook, están permanentemente midiéndose, gastando dinerales a ver si fueron a Mirta Legrand y hablaron con la boca llena, a ver si ese primer plano, mostrando el proceso masticatorio, les puede incidir en su imagen personal o en la próxima elección. Entonces, cuando agrupaciones como esta, que celebro que existan, piden reformas concretas, dicen no es el momento. Y claro, ¿cómo va a ser el momento si es un país que vive en campaña? Siempre se está en campaña. A mí me repugna escuchar a los dirigentes políticos que dicen no es momento de hablar de candidatura. Falso. Siempre se habla de candidatura, si no, no sería política. Se habla las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los años. Siempre se habla de candidaturas porque la lucha por el poder. Si no, no sería política. Sí, estamos hablando de candidaturas. ¿Para cuándo? Para cuando sea. Es eso, es la política. Vas vos y yo, es la política. Y no está mal decirlo. Es de farsante, es de hipócrita decir no estamos pensando en candidaturas. Estamos para cumplir el mandato que nos dio el pueblo. Mentira, eso es falso. Eso es falso. Es como que un magistrado judicial que quiera hacer carrera y quiera llegar a la cúspide dice, no, yo la verdad que no quiero ser camarista, no quiero ser procurador. Mentira, uno quiere llegar. No siempre se da, por supuesto, no es tan sencillo. Hay que estudiar, hay que competir, hay que lograr que nos apoyen los políticos, etcétera, y a veces no se llega. Y bueno, no llegamos. Pero es mentira que yo diga, no, la verdad que no me interesa ser procurador. Mentira. Sería un farsante, un hipócrita. Obviamente a mí no me van a dar nunca acuerdo para ese cargo. Pero claro que me gustaría coronar mi carrera comandando a mis compañeros fiscales. Y bueno, que quede grabado esto, obviamente. Que no se enoje el doctor Contegrán, que de ninguna manera pienso sorchar el piso, ¿no? Es lo que me gustaría en lo más íntimo de mi ser, nada más. Respeto a mis jefes. Les digo por las dudas, ¿no? Porque se puede llegar a enojar. Un saludo. Al no haber política criminal del Estado, estamos en un devaneo para quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndole un poco a ambos. Entonces, ¿qué dicen todos los ministros de seguridad? Todos, de todos los colores políticos, nacionales y provinciales. ¿Qué es lo primero que dicen cuando asumen el cargo? Más policías en las calles. Es la frase fetiche. Nos quieren dar una sensación de seguridad, la contracara de la infame sensación de inseguridad que decía Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque al honesto, al que no delinque, ver deambular patrulleros, policías, caminantes, gendarmes, los gendarmes que son, comandantes Padaro, usted va a estar de acuerdo conmigo, están de verde, con sus pertrechos, cara de malos, son grandotes, no como yo, son gigantescos. Y claro, intimidan, pero no al delincuente. Es desconocer, reitero, desconocer el ADN del delincuente. El delincuente no se intimida con la presencia policial, ni con las camaritas, ni con los patrulleros, símil autos del TC-2000 con calcomanías por todos lados, gestión fulano, gestión mengano. No se asusta con eso. Porque si no, no sería delincuente, sería un laburante, estaría acá con nosotros. Si fuera tan sencillo, es la teoría del policía espantapájaro. Hay algunos que han llegado a decir, y hasta no hace mucho, léase hace un par de años, textual, hay que volver al vigilante de la esquina que conocía todo el barrio. Fíjense ustedes. ¿Recuerdan la película de Charles Chaplin, El pibe? Estaba Charles Chaplin con Jackie Coogan, el niño que rompían vidrios y después él los reparaban. Hay una foto icónica de los tres personajes con el policía de la esquina mirándolos con las manos en jarro. 1921.
Miren qué estrategia moderna. 1921, el policía de la esquina, que sí conocía todo el barrio, con el machete y tocando un silbato, hacía escapar al malhechor. Imagínense el policía de la esquina en Fuerte Apache. Hay que tener a Robocop. Y no sé si no se va a Robocop. Dice, no, discúlpeme, me vuelvo a Hollywood. Esto no es para mí. O sea, y como bien decía el comandante Spadaro, la prevención no es llegar 5 segundos tarde. Acá en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más importante del país, la capital de nuestra república, la más moderna de todas, tenemos un sistema de monitoreo modernísimo. Yo lo conocí el centro de monitoreo, creo que es en la estación La Croce, enfrente. Es de ultimísima generación. Ahora, eso no es prevención. ¿Sirve para la investigación? Claro que sirve. Porque tenemos que tener a Batman. O sea, que la cámara esté enfocando el delito en flagrancia y de la nada aparezca el enmascarado y los aprenda. O sea, no hay posibilidad alguna, ninguna, salvo que el policía esté casualmente pasando por ahí, de enervar, de neutralizar el delito que se está cometiendo con la cámara. La cámara no asusta a nadie. Ahora, ¿sirve como elemento de prueba? Sí, claro que no sirve. Pero cuando actúa un fiscal, en el caso nuestro por el sistema acusatorio, o un juez de instrucción en el sistema inquisitivo, es porque la prevención fracasó. Fracasó la vacuna y somos el antibiótico. Buscaremos al delincuente, trataremos de encontrar su responsabilidad y eventualmente, como fiscales, trataremos ante jueces de probar su responsabilidad penal para que sean condenados. Ahora, ¿hubo prevención? Sí, la hubo y fracasó. ¿Qué es lo cardinal en la prevención? La inteligencia criminal, el adelantamiento al accionar criminal, el llegar antes, el ser más inteligente, como su nombre lo indica. Pero la inteligencia ha sido bastardeada, como bien decía Spadaro, ha sido bastardeada y fue convertida en un chusmerío de peluquería o de café, para no ser sexistas. Café de caballeros, peluquería de señoras. Hoy la inteligencia, y no me estoy refiriendo a los analistas de inteligencia, los que se han deslomado estudiando, que son brillantes, ya sea los de la Escuela Nacional de Inteligencia, los de las maestrías de diversas universidades, los que surgen, sobre todo en la gendarmería, hago honor a la fuerza que representa Spadaro, son elementos brillantes como analistas de inteligencia. Sin embargo, se los utiliza para espiar al rival político, para saber con quién se acuesta o qué debilidades tiene, al sindicalista, al periodista, al estudiante. A lo mejor, acá no porque somos pocos, en una reunión con más personas meten algún topo para ver de qué habla Romero. Tienen, bien. Y después hacen una carpetita creyendo que con eso podrán intimidar. Eso no es inteligencia, eso es chusmerío de barrio, no sirve para nada. Y el delincuente se ríe con eso. Es más, hoy el delincuente, y no estoy hablando de la delincuencia organizada, la criminalidad organizada, el narcotráfico, la trata, el tráfico de armas, no, la delincuencia de todos los días, el motochorro que para arrancarle la cartera a una señora la mata, o para robarle el celular a un pibe le pega un puntazo en el corazón. Delincuencia amateur, delincuencia improvisada en contraposición a la organizada. Hoy en día esa delincuencia, amateur, reitero y recalco, hace inteligencia. Se para en la esquina, observa un objetivo, una casa, mira las edades de las personas que la habitan, estudia costumbres, a ver a qué hora saca la basura la señora, a ver si hay un perro, si es un Doberman o un Cusco, que solamente hace ruido, si tiene alarma, si tiene cámaras, si tiene algún jovencito o jovencita que llega tarde con el vehículo e ingresa en el garage, si el garage es automatizado o no. Hace inteligencia para el mal. Y después ataca. Cuando la señora saca la basura, ataca. Entradera. Cuando sale la familia, salidera. Encima hoy en día, los jovencitos, con las redes sociales, informan al minuto, al instante, cada paso de sus vidas, sacando fotos del interior de sus casas, mostrando las ventanas, mostrando las rejas, diciendo, estamos acá en San Bernardo, en las vacaciones. Entonces está dando información al delincuente de que la casa está vacía, para el escuchante. Y esto no sería nada porque, en definitiva, el particular no tiene por qué conocer de estas cosas. Pero tenemos a los ministros de seguridad, que para hacer marketing político les dicen a los delincuentes,
a los aprendices delincuentes dónde están las camaritas, cómo son los nuevos patrulleros que tienen cámara de 360 grados, que cambiamos la comunicación porque la anterior era fácilmente interceptable, qué armamentos compramos, qué chalecos tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes en otro país X, un general, un brigadier o un almirante hablando por televisión y diciendo al pueblo cuáles son sus pertrechos, dónde están sus vanguardias, dónde están sus retaguardias y eventualmente las estrategias de un ataque exterior. Hay dos carteras que no pueden tener marketing político. Una es la defensa. Nosotros no tenemos defensa porque tenemos Fuerzas Armadas simbólicas. Han quedado reducidas al simbolismo. Con el máximo respeto a nuestras 3 Fuerzas Armadas, han quedado reducidas a unidades simbólicas. Tenemos las fuerzas de seguridad, que es lo más completo que tenemos hasta ahora. Las Fuerzas Armadas han sido desmanteladas. El Ministerio de Defensa, o la cartera de Defensa, como se quiera llamar, Ministerio de Guerra, como se quiera llamar, no puede hacer marketing. O a lo sumo podrá hacer el marketing de un desfile, o de la banda militar. Entonces, bueno, mostramos la banda militar, o muestran los cadetes cuando salen todos peinaditos de los institutos de formación. Pero no puede mostrar la estrategia militar. Aunque tengamos una fuerza armada simbólica, no lo puede hacer. Y la cartera de seguridad tampoco. No puede salir Bernie disfrazado de Rambo, hacer las payasadas que hace y mostrarle al delincuente cuáles son las fortalezas o las debilidades de la fuerza civil armada, que es la policía de la provincia, más numerosa del país. No puede hacer eso. Ni él ni ninguno. Lo muestro, lo nombro con nombre y apellido a Bernie porque le encanta la cámara, más que a mí creo, que ya es una exageración. Pero creo que le gusta más que a mí, aparte él tiene mucha más cámara que yo, por supuesto, a mí no me invita todos los días a un programa diferente. Me encantaría, pero no me invita. Eso no es un comandante político. Es mentira que la policía se maneja a sí misma, porque existe el comandante político, claro que existe, el ministro de Seguridad y el gobernador, o los gobernadores, el ministro de Seguridad Nacional y el presidente, en el caso de las fuerzas federales. Esos son los comandantes políticos. Hasta han querido decir, o han querido hacer, mejor dicho, vamos a poner un jefe civil. Siempre va a haber un jefe uniformado, aunque haya un jefe civil. Vamos a suponer que el día de mañana pongan de jefe de policía de la provincia de Buenos Aires a un civil. Son todos civiles, es una notación antigua. Cuando existía el foro militar, no existe más el foro militar. Todos somos civiles, aún los armados. Pero vamos a hablar así, para que se entienda. Ponemos un civil, o sea, un no uniformado. Por debajo de ese civil, entre comillas, va a haber un antiguo, el más antiguo oficial uniformado, que va a ser el jefe. O llámenlo superintendente, porque también cambiamos esto, ¿no? Antes se llamaba jefe de policía, ahora se llama superintendente. Las oficinas donde yo trabajaba se llamaban fiscalías, ahora no se llaman más fiscalías, se llaman unidades funcionales de instrucción y de juicio. O sea, cambiamos los nombres, cambiamos los uniformes policiales, cambiamos las jerarquías. Por supuesto, a través de eso hay un negocio, ¿no? Porque cada camisita, cada escudito, cada gorrita y cada pintura nueva de los patrulleros es mucho dinero. Eso aparte. Pero somos Argentina, eso no creo que cambie por muchos años. Ahora, todo esto es diagnóstico, que ustedes ya lo saben. Y usted también, doctor. ¿Qué se puede hacer? Porque diagnosticar es fácil. ¿Qué se puede hacer? Cumplir la ley. Y cambiar desde ahora y en los próximos 100 años los planes de estudio de la universidad. Fíjense que fallos judiciales, y acá responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público, fallos judiciales en la provincia de Buenos Aires fueron eliminando. Los álbumes de modus operandi. Satanizaron, no me salía la palabra, satanizaron el olfato policial. Hablar de olfato policial era como decir, me están persiguiendo por la cara. No, no, el instinto policial. Señor, ¿qué está haciendo? ¿De dónde es usted? En La Plata, ¿no? De General Pacheco. Ah, de General Pacheco. Bueno, bienvenido a la Ciudad de La Plata. ¿Qué está haciendo? No, estoy buscando la casa de mi novia. ¿Dónde queda? Es por acá. ¿Pero la conoce a su novia? No, nos conocimos por chat. Bueno, ¿la quiere llamar? Así yo lo acompaño. No le estoy impidiendo que camine al ciudadano de General Pacheco por la Ciudad de La Plata a las 4 de la mañana. Puede caminar libremente, es su derecho. Ahora,
¿Puede preguntar a un policía qué está haciendo un hombre que está merodeando? Claro que puede. Debe preguntar a alguien que está merodeando. Eso es prevención. Y si se comunica con la novia está, ay, esa que está ahí, señorita, ¿todo bien? Sí, todo bien, nos conocimos por internet, lo invité a mi casa. Señor, tenga suerte, que pase una linda noche. Señorita, lo mismo. Y sigue caminando. ¿O para qué quieren el policía de la esquina? Se eliminaron los códigos contravencionales, ahora llamados códigos de convivencia. Lo que antes se llamaba, en Capital, el edicto de policía. ¿Eran antiguos? Sí, eran antiguos, claro que es antiguo. Como también es antiguo la veda electoral. La veda electoral es de la década del 30, que no se podía tomar alcohol la noche de las elecciones porque se agarraban a cuchilladas. ¿Y hoy van a decir que no se toma alcohol la noche anterior a las elecciones? No, estamos en veda, no se puede hacer ningún gesto. Una estupidez, es una cosa vetusta. Realmente es un alivio para los que no estamos en la política, porque no hay más propaganda, no está el bombardeo, así que es un alivio, pero hay cosas que sí se pueden eliminar, pero otras que se deben adaptar, se deben ayornar. ¿Existe la conducta predelictual? Claro que existe. Por supuesto que existe. Para eso fueron creadas en todo el mundo las policías municipales, las policías de cercanía. El que pregunta, ¿qué está haciendo por aquí? No lo meto preso, no le doy un cachetazo, no lo empapelo, le pregunto, con todo respeto. ¿Me puede dar su identificación? Sin embargo, en las comisarías hay papeles pegados por los partidos políticos diciendo: tenés derecho, joven argentino, a que la policía no te pida documentos. No me toque, le dicen. ¿Por qué? Porque la guerra cultural también convirtió la autoridad en autoritarismo, el orden en dictadura, la represión de los delitos en represión ilegal. Cuando la represión legal es la que hacemos las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y los fiscales y los jueces. Se reprimirá con prisión de 8 a 25 años el que matara a otro. Se reprimirá, dice el Código Penal, con todos los delitos. El verbo reprimir es el que utiliza el legislador penal. Y en los dos códigos que tiene el Estado parlamentario, el de el diputado Massa y el del juez, ¿cómo se llama el juez de casación? El otro código, el otro proyecto, Boriski, el del juez Boriski, dicen el mismo verbo. El Código Penal no es Disneylandia, ni debe serlo. El Código Penal impone un castigo, claro que lo impone un castigo que es la pena. Ustedes me dirán, la Constitución dice que las cárceles no son para castigo. Claro que no son para castigo. No son para el castigo cuando fue creada y concebida la Constitución, donde existía la tortura, donde existían los tormentos, donde existían los trabajos forzados. Esos castigos no pueden existir, pero sí la pena del Código Penal. ¿O qué es la pena del Código Penal? ¿Una caricia al alma? ¿Un voucher para ir a los Cardales? No. No, es una sanción penal. Es un castigo. Fíjense que repito la palabra porque sé que está grabado. Es un castigo. ¿O es algo lindo estar privado de la libertad? ¿O es algo agradable? No, claro que no. Es una retribución. Usted es retribucionista 100%. Usted es punitivista 101%. ¿Usted es abolicionista? No, aborrezco el abolicionismo. Porque presté un juramento. Fíjense todas las cosas que podemos hacer desde el punto de vista de la política. ¿Restablecer las cosas a la década del 80? No. Ayornarlas. Hoy en día, con el Internet o con la Internet, se pueden hacer un montón de cosas, millones de cosas buenas. También se pueden hacer cosas malas. Muy malas. Con la palabra se puede dañar. Y mucho. Bueno, mejoremos eso. Adaptemos las normas a nuestra realidad. Cambiemos la cabeza desde el Poder Judicial. Salgamos de la burbuja gaseosa. Caminemos, no digo caminar la calle como si fuéramos un concejal en campaña, pero conozcamos un poquito. ¿Por dónde empezaría usted? Por el último eslabón. Yo no empezaría por la policía, ni tampoco por la justicia, por el Poder Judicial, ni por los juicios. Yo empezaría por la cárcel, el último eslabón. Porque si la cárcel, que nadie quiere construir, que nadie quiere inaugurar, que nadie quiere modificar, porque nadie quiere la foto cortando cintas en un presidio, porque del otro lado van a decir, ustedes construyen cárceles, nosotros construimos hospitales
y escuelas, y hay que construir hospitales y escuelas, por supuesto, pero también hay que construir cárceles, lamentablemente, como también hay que encontrar terrenos para hacer cementerios, lamentablemente, no es agradable construir cementerios o habilitar terrenos para cementerios, pero somos más habitantes, y por ende, por ahora, no existe la vida eterna y nos vamos a morir algún día, y hay que enterrarlos a los cuerpos o cremarlos, y hay más alumnos, porque hay más niños, hay que crear más escuelas. Y lamentablemente hay más enfermos, hay que construir hospitales. Y hay más presos, porque cada vez hay más delito. Y es cada vez más violento. Hay que construir nuevas cárceles y reparar las existentes. Si la cárcel sigue siendo un depósito de seres humanos, un posgrado del delito, si el ladrón que ingresa condenado por ladrón, egresa ladrón y homicida o ladrón y violador, no sirvió de nada ni la prevención, ni la inteligencia, ni la policía, ni la camarita, ni Robocop, ni el fiscal Romero, ni el fiscal Rodríguez, ni el juez fulano, ni el juez Mengano, ni la sentencia, ni nada por el estilo, no sirve nada. Todo eso se cae a pedazos, porque esa persona va a salir algún día, porque nuestro sistema no es eliminatorio, el sistema penal argentino no es eliminatorio, no existe la prisión a perpetuidad. ¿Es discutible? Sí, es discutible, se puede discutir. En España existe la prisión permanente revisable, es una perpetua que se revisa. Se revisa. El único caso que tenemos es Robledo Puig, que nadie se anima a dar la libertad. Es el único caso que no es por la prisión permanente revisable, porque no existe, pero sí se podría tranquilamente, y no violaría ningún pacto internacional, incorporar a nuestro Código Penal. Estamos muy lejos de eso, pero en España existe y funciona. Pero el sistema penal argentino da siempre una nueva oportunidad. Siempre la da. Aún los peores delitos, salvo obviamente los delitos de lesa humanidad, que esos hay una doble vara, pero recuerden todos un caso de el motín más sangriento de la historia carcelaria argentina, el motín de Sierra Chica. Todos los condenados recuperaron su libertad por esos delitos. Después, nuevamente reingresaron a los penales, algunos ya fallecieron, y hasta uno fue un personaje de la televisión porque se transformó a la región evangélica y tenía hasta un programa de televisión por cable. O sea que todos salieron por el delito. Los delitos, era medio código penal tenía. Sin embargo, salieron. Todos salen. ¿Por qué? Porque el Código Penal argentino, el sistema penal argentino da siempre una nueva oportunidad. ¿Esto es discutible? Sí, reitero, sí, se puede discutir. Pero hoy en día tenemos esta herramienta, como bien decía el doctor Corbat, tenemos que trabajar con estas herramientas y tenemos que mejorar la cárcel. Hoy el preso tiene que trabajar. Reitero, el preso, todo preso, el aprendido, el detenido, el que tiene prisión preventiva, el que tiene prisión preventiva confirmada, el que tiene sentencia no firme y el que tiene sentencia firme, el reo condenado, sin ninguna otra posibilidad de recurrir, debe trabajar, debe hacer algo productivo, o debe estudiar, o debe aprender un oficio, o debe enseñar un oficio si ya lo tiene, o debe practicar deportes, o debe enseñar deportes. Y cuando llegan las 8 de la noche, o las 9 de la noche, después de comer, que esté rendido de cansancio y quiera dormir. No esté pensando en violar al compañero de celda, o en fabricar una faca, o en apuñalar al guardia, o planear algún motín. Ustedes me dirán, ¿esto no es constitucional, doctor? No se puede exigir, nadie habla de trabajos forzados, nadie habla de trabajar sin pagar. Existe el peculio, existe la ley de trabajo penitenciaria. Nadie habla de que sea gratuito. Tiene su peculio, su cuenta corriente, puede gozar ese beneficio la familia. Si no tiene familia, queda depositado a su salida y va a estar a su disposición. Con la inflación, bueno, no le va a servir de mucho, pero existe la retribución frente al trabajo. Esto no es constitucional. Díganme qué artículo. Y yo les propongo esta reflexión. Si el Estado, por intermedio de su Poder Judicial, restringe, aún en las personas inocentes, que todavía no se ha demostrado su culpabilidad, restringe su libertad, es decir, el derecho más sagrado después de la vida, por lo menos en mi opinión, ¿cómo no va a poder el Estado, en su Poder Judicial, restringir el derecho a la vagancia, el derecho al ocio? Que todos nosotros tenemos, Si nosotros no queremos trabajar, yo mañana no voy a la fiscalía, no voy el lunes, no voy el martes, el procurador me dice, anda a tu casa. Pero es mi derecho. Agarraré una bolsita, caminaré por la vía, como los viejos lincheras, y viviré, como se decía, como los crotos, que pedían limosna en las esquinas. Y sí tengo derecho a ser vago. Sí, tengo derecho a no hacer nada, estar todo el día en la cama. El que está privado de su libertad, y si está privado de su libertad es porque hay una sospecha, aunque sea inocente,
Hay una sospecha fundada, y esa sospecha fundada la determinó un fiscal primero y un juez después. Se le restringe el derecho a la libertad y se le restringe el derecho a la vagancia. Mire, señor, mire, señora, durante su estancia en este establecimiento, usted vagar no va a poder. Después va a poder hacer lo que quiera: trabajar, estudiar, enseñar, aprender, practicar un deporte, enseñar un deporte. Y de noche va a dormir, porque va a estar cansado. Y el otro día va a ser igual. Y el otro día va a ser igual. Y tal vez algunos de ellos, no todos, algunos de ellos no quieran volver. Y sería un gran paso. Un gran paso. No sé si va a volver convertido en un ciudadano o ciudadana modelo. No lo sabemos. Pero algo hay que hacer. Ahora, si al preso, y sacamos acá la parte artística, entre comillas, lo transformamos en un superhéroe, lo mostramos como un héroe del margen, presentamos el batallón militante, y encima promovemos corrupciones dentro de los servicios penitenciarios, con presos VIP y presos no VIP, presos que salen y presos que no salen, donde se vende absolutamente todo. Y todo el sistema penal, por más leyes que tengamos, por más que traigamos los códigos de Baviera o italianos, vamos a seguir fracasando. Si a los magistrados, a los futuros magistrados, les decimos que el delincuente es la víctima de la sociedad, y sí, en la filosofía de Cafetín podemos decir que la Tierra es cuadrada. Podemos decir cualquier cosa, hasta podemos fundamentarla. Se puede decir cualquier cosa. Y podemos filosofar, y el delincuente, y la víctima, y que vos porque no conocés su historia, y bla, 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 bla. Entonces escribimos, y citamos a uno, y citamos a otro, y en realidad, bueno, este chico da una nueva oportunidad, y después cuando sale y nos pone el micrófono diciendo: doctor, usted liberó a una persona con 5 informes negativos al servicio penitenciario, y yo no soy adivino. Yo no soy adivino. ¿Cómo voy a saber yo lo que hace este hombre? No, claro que no soy adivino. Por supuesto que no. Pero por lo menos hubiese leído, usted que es abogado, haciendo algo de periodista, hubiese leído el informe del psiquiatra, o del psicólogo forense, o del asistente social, o del penitenciario, que convive con él reja de por medio todos los días. Y después sí decida. Y si no le va a creer a ninguno de esos profesionales, escuche a otros. Si usted considera que los informes penitenciarios se venden, o se dibujan, como las estadísticas, consulte a otros, haga la denuncia, inicie una causa de oficio, pídale al gobernador que intervenga al servicio penitenciario, que actúen profesionales de otras fuerzas o de otras instituciones, o darle traslado de esas actividades a la asesoría pericial de tribunales, etc. Hay un montón de posibilidades si no confiamos, como es la excusa de muchos magistrados, en los dictámenes del servicio penitenciario o de los servicios penitenciarios. Fíjense que hasta ahora no estoy hablando ni de reformar la Constitución, ni de reformar el Código Penal, ni de traer leyes de Alemania, ni de traer leyes de Italia, ni de Estados Unidos, ni nada por el estilo. Ahora, si para mostrar más policías en las calles, en las campañas políticas, que son año de por medio, le damos en 6 meses y luego en 3, porque no nos alcanzaban los tiempos, policía local, lo que en la provincia llamaban los pitufos por el color de sus uniformes. En 3 meses le dimos a los chicos y muchachos, chicas y muchachos, digo esto porque eran muy jóvenes, con todo respeto, chapa, autoridad y pistola. Chapa, autoridad y pistola, sin formación, simplemente para mostrar más policías en las calles. Es lógico que metan la pata, porque ni siquiera, y voy a decir una palabra con el máximo de los respetos, ni siquiera convocamos vigilantes, no la palabra vigilante en el sentido peyorativo de hinchada de fútbol. Vigilante, el que vigila, el que nos cuida, el que tiene vocación por la vigilancia y por cuidar la vida del otro. Ni siquiera trabajamos en eso, en la selección. Y les cuento una anécdota. El intendente Bruera no tuvo mejor idea que entregar las credenciales policiales a la primera generación platense de policías locales en la República de los Niños. Fíjense ustedes el simbolismo, como si fueran policías de juguete. En la República de los Niños, hubiese hecho, pero la ciudad de Plata está lleno de parques, en un parque, en el Parque Pereira, no sé. Fui invitado
yo me siento honrado cada vez que me invitan las fuerzas a las graduaciones o a las premiaciones. Y había una mamá que abrazaba a su hija, efectivo policial, me dijo: grande, traidora, sos la única gorra de la familia, todos chorros menos vos. Claro, y la chica sí tiene derecho a ser policía, aunque sus hermanos sean chorros, pero analizamos realmente el entorno de esa familia. Esa chica iba a poder ser policía, iba a poder desarrollar su función policial en ese entorno. O a lo mejor hubiese sido preferible darle una oportunidad en otro ambiente policial, tal vez, pero no en la calle con una pistola. Y fíjense la cantidad de casos terribles que hubo de errores policiales en las policías locales, por mala formación, por mostrar policías en las calles, para que aparezcan 15 días antes de las elecciones grupitos de chicos y de chicas, y lo digo por la edad, caminando sin rumbo fijo por las calles. Y les cuento la última anécdota, no quiero cansar con experiencias personales. Iba en mi auto a ver a mi madre, enferma, por las calles de la ciudad, y había un grupo de varios chicos y chicas de la policía local, se reconocían fácilmente por sus uniformes de color celeste, muy chillón, y estaban en una esquina céntrica de la ciudad, todos en semicírculo, con sus celulares, fumando y demás, todos dándole la espalda a las dos avenidas. O sea, ni siquiera tuvieron la viveza de poner un sargento viejo y decir: chicos, uno de ustedes mira al revés, porque ustedes son carne de cañón para que los maten a todos. Con una pistola los matan a todos, así, en fila. Ni uno estaba dado vuelta. Todos le daban la espalda a las calles. Ahora, ¿hay que ser un experto del FBI? ¿Hay que ser un experto de la Sûreté o de la Scotland Yard para darse cuenta de que al policía recién recibido hay que ponerle un sargento antiguo al lado? ¿Hay que ser muy inteligente para esto? No. No. Y esto no hay que modificar nada. Hay que utilizar la ley de seguridad provincial. Tal vez sí podamos modificar algo en la ley orgánica, es que comprometer a los secretarios municipales de seguridad, la provincia de Buenos Aires es casi un país, comprometerlos en un gabinete ampliado, que el ministro esté obligado a escuchar a los secretarios de seguridad municipales, les tiene una idea. Se lo dije a varios legisladores, no me dieron ni 5, iba a decir una grosería, de bolilla, pero los secretarios municipales provinciales de los municipios podrían aportarle, o deberían aportarle, al ministro de Seguridad y por ende al gobernador, la realidad criminal y de inseguridad de sus distritos. No solamente que el gobernador y su ministro va a tener una información valiosa, sino que a su vez jerarquizamos la función de ese secretario y le damos responsabilidad. No confiamos exclusivamente en la palabra del comisario, que le va a decir todos los días: sin novedad, señor ministro, porque no quiere ser trasladado. Y le va a dibujar la estadística. ¿Saben cómo se dibuja la estadística de homicidios, por ejemplo? Es facilísimo. No se niega nada, ¿eh? Pero en lugar de poner homicidio, se pone averiguación causal de muerte. Ya no es homicidio. Y averiguación causal de muerte puede ser una abuela que se murió en su cama, en su lecho, porque le llegó la hora. Y ningún médico firma el certificado de defunción después del caso García Belsunce por protocolo. Si no hay médico de cabecera que está ahí casi en el momento de la muerte, nadie firma. Viene policía científica y se arma una causa penal. Averiguación causal de muerte. Y el homicidio, como todavía no sabemos si es homicidio, o es un suicidio, o es un accidente, o una bala perdida, es averiguación causal de muerte. Entonces, salimos el otro día a decir: están bajando las tasas de homicidio. Si nadie se encarga de después rectificar o aclarar que esa averiguación causal de muerte es en realidad una investigación por homicidio, la estadística baja, sin mentir. Pero como somos argentinos y siempre encontramos la trampita, encontramos la frase que reemplaza la figura del homicidio. ¿Vieron cuando los fiscales decimos en los medios: no se descarta ninguna hipótesis? Frase fetiche de los fiscales. Y claro, pero si yo llego al lugar del hecho y encuentro una persona con 3 tiros en la nuca y con un Rolex en su muñeca y la billetera llena de plata, y primero estoy descartando el suicidio, porque nadie se tira 3 tiros en la nuca. Y segundo estoy descartando... Ha pasado, sí, ha pasado. Y segundo se descarta el robo, el homicidio en ocasión de robo. Así que sí estoy descartando hipótesis. Pero bueno, nosotros decimos eso para que no nos pregunten demasiado. O sea que, ¿cómo no vamos a poder trabajar, visto hablo de nosotros, el Poder Judicial, en una escena del crimen con un analista de inteligencia? Que ya no hace inteligencia,
ya no es inteligencia porque la inteligencia fracasó. Pero el analista de inteligencia le va a decir al detective de la Policía de Investigaciones, a nuestros instructores judiciales, nos va a orientar como un perfilador criminal. Miren, averigüemos quién es esta persona o quién fue esta persona. Averigüemos su historia vital. Averigüemos si tenía enemigos, si tenía algún tipo de adicción. Investigar a la víctima, como decía Neustadt. Claro que investigamos a la víctima, es lo único que tenemos. Tenemos un cadáver, hay que investigar a la víctima, de quién era. Si el fiscal hace una tarea de historiador, reconstruye una historia para poder llegar a la verdad jurídicamente y científicamente comprobable. Eso es lo que hace un fiscal, lo que hace un investigador. Eso es lo que hace. ¿Cómo no vamos a contar con un perfilador criminal? ¿Cómo no vamos a contar con un analista de inteligencia? Cuando voy al lugar del hecho, está toda la policía alrededor de Fiambre, todo alrededor. Digo, muchachos, está muerto, empiecen a caminar, no se va a escapar. Lo primero que hacen los policías de seguridad, pero esto es de manual. Ojo que también se escapan, ¿eh? Algunos se escapan. Hay una pistola, la desarman, taca, 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 y sacan todos los cartuchos y los ponen en fila. Y le sacan fotografías. Como hicieron los peritos de la Federal en Nisman, que lo limpiaron con el papel higiénico en el bidet. Entonces yo les digo a los policías, muchachos, el arma no se dispara sola, no hay un fantasma. No, doctor, pero fíjese que este arma podía dispararse. Bueno, entonces haga un cordón de seguridad donde está el cañón, que no se pare nadie, y no la toquen. Porque después viene el perito en rastros y a lo mejor puede ser un hisopado de ADN y podemos encontrar una huella. O podemos encontrar un dato genético. No se los puedo hacer entender. Me quieren demostrar que conocen de pistolas y que saben que tocan el tetón, se sacan el almacén cargador y sacan y ponen todo, en fin, y sacan la fotito. Y ponen el cartelito, desde ahí la plata. Digo, no. Y todos los días se enseña, todos los días se les explica. La escena del crimen es un lugar sagrado, nadie debe pisar. ¿Quién son los primeros que pisan? Los fiscales. Llegamos, levantamos la cinta. ¿Se acuerdan de esa vieja película Carrozas de Fuego que iban corriendo y rompían la cinta? Ahí parece que llega el fiscal y rompe la cinta porque está autorizado. Y nadie dice nada, pues es el fiscal. Y el fiscal mete la pata, pues no es perito. Son todas cosas que no necesitan ninguna modificación. No necesitamos códigos nuevos. ¿Estoy bien con el tiempo? ¿Están cansados? No. ¿Qué me van a decir? Acá también. No hay que modificar nada. Hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la Constitución. Hay que ayornarse, sí, por supuesto. Hoy tenemos delitos informáticos que en el 1921 no teníamos. Hay que discutir la imputabilidad de los menores, claro que hay que discutirla, por supuesto. ¿Bajar la edad de solución? No lo sé. Adoptemos un sistema mixto. Porque hoy en día el menor de 15 años, 11 meses y 29 días es inimputable. Al día siguiente es imputable. Es arbitrario. Si bajamos a 15, a 14, es arbitrario. Ahora, ¿por qué con los avances que hay en la psiquiatría forense, en la psicología forense, en todas las neurociencias, por qué no podemos hacer una edad? Obviamente que hay que establecer, porque las normas tienen que ser objetivas, pero ¿por qué no puede haber una prueba en contrario? Que un chico o una chica de 14 años, por su historia vital, por su experiencia de vida, por su madurez, etc., comprendió la criminalidad del acto, supo distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo hacemos con los mayores? Con los mayores lo hacemos, es decir, no, esta persona que tenga 30 años no comprendió la criminalidad del acto, no es imputable. ¿Por qué un chico, una chica, un niño, como dice la Convención, de 14 años no puede ser sometido si cometió un homicidio? A ver, ¿entendiste lo que hiciste o crees que simplemente le robaste un caramelo al kiosquero? ¿Entendés que mataste a una persona? No sé cuáles son los interrogatorios que hacen un psiquiatra o un psicólogo, pero hoy en día no podemos soslayar la prueba científica y decir no, y recurrir al panfleto. Ningún pibe nace chorro. Chocolate por la noticia, gracias que nace el ser humano. Entre millones de espermatozoides, uno solo es el privilegiado. Y ahí nacemos, si nacemos. O si hay que hablar de los piquetes, volvemos al panfleto. No se puede criminalizar la protesta social. Falso, no se criminaliza la protesta social. Se criminaliza la superposición de derechos en detrimento uno del otro. Pero somos un país panfletario. No discutimos. Discutimos frases hechas, panfletos. Volvemos al Mayo francés. 1968. Vamos para atrás. Uno de los pocos países del mundo que permanentemente mira su pasado y lo quiere revivir día tras día.
He ahí nuestra tragedia. Muchísimas gracias por su respeto y por su atención. Bueno, voy a hacer un breve cierre de la jornada explicando lo que significa para Iniciativa L poder tener este nivel de expositores. La cantidad de temas que nos han dejado para trabajar, las ideas que han aportado, demuestran que la Argentina tiene un problema esencial de pérdida de racionalidad. Porque aquí no se ha dicho, no se ha traído ninguna solución mágica, ninguna fórmula complicada, simplemente cumplir la ley, algo tan básico como cumplir la ley. Y en relación a lo que dijo el doctor Romero voy a decir dos cosas. Una con la que voy a cerrar después, y tomo primero, para ir después a lo que dijo el comandante Espadaro, la mención que hace el doctor sumamente atinada a empezar a solucionar el problema de la seguridad por el lado de las cárceles. La Constitución Nacional dice, si yo no me equivoco, las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Por supuesto, todos entendemos que no es cuestión de pegarles latigazos, volver a lo que la Asamblea del año 13 derogó. Pero cuando dice la seguridad, no es solamente que los presos estén seguros dentro de la cárcel, sino también que los ciudadanos que estamos fuera tengamos la seguridad de que los presos están presos. Y esa es la parte que el abolicionismo penal, con todas estas cosas del idioma, y en algún momento van a querer cambiar, porque dice reos la Constitución. Imagínese usted qué brutalidad la de los constituyentes del 53, habla de reos. Van a querer cambiar, como vienen cambiando todo, a través del lenguaje. Destaco dos cosas que señaló primero el doctor Espadaro y que luego el fiscal ratificó. En la Argentina se abandonó la política criminal, fue muy claro Espadaro en este punto, porque se abandonó la racionalidad. Se abandonó el sentido común, se abandonó y se olvidó la enseñanza de Belgrano cuando decía que la política de seguridad, en definitiva, consiste en castigar al culpable y proteger al inocente. Eso en nuestro país ya hace mucho tiempo que no pasa. Y luego mencionaron también los dos, con mucho énfasis, cosa que celebro, el rol de inteligencia criminal. Y dentro de la inteligencia criminal hay un aspecto técnico de la inteligencia, una especialidad de la inteligencia criminal, que es la inteligencia penitenciaria. El penitenciario es el funcionario estatal que está más cerca de la delincuencia sin ser delincuente, convive con ellos. Si alguien puede decir, al mismo tiempo que el policía tiene por formación ese instinto policial que no es el tipo, no tiene una cosa extrasensorial, tiene calle, la calle te enseña cosas. Entonces el policía que está en la calle, por ver a alguien caminando, puede llegar a saber si está armado o no. Solamente por verlo caminar, por ver la traza de los modos, no es el aspecto físico, son los modos. Eso es lo que es el instinto policial. Y el penitenciario tiene un conocimiento del delincuente muy fundado. Acá en la provincia de Buenos Aires se disolvió la Dirección de Inteligencia Penitenciaria. Un disparate, una aberración, que tiene que ver con lo que señaló el comandante Espadaro, una creencia generalizada y que a veces repiten políticos e incluso funcionarios, que uno debería decir por formación mínima, sabés que estás diciendo un disparate, y está prohibido hacer inteligencia interior. Pero es una cosa que no entra en ningún lado, es absolutamente ridículo. Y ya para terminar, señalando que vamos a trabajar por esas cuestiones que han quedado aquí, tratando de convertirlas en propuestas de un espacio político amplio, porque reitero, Iniciativa L, Seguridad para la Libertad, no es un grupo de estudio académico, es un grupo de acción política, así que vamos a tomarlo con esa practicidad. Hoy voy a terminar cerrando con algo que dijo el doctor Espadaro, el doctor Romero, la referencia al mayo francés. Tengo en mi espalda la imagen del mejor presidente de la historia argentina, Julio Argentino Roca, quien en un discurso del 12 de octubre de 1880, cuando asumió la presidencia, explicó la clave del éxito de la Argentina: conservar la paz y el acatamiento absoluto de la Constitución Nacional. Una fórmula tan simple que hoy parece revolucionaria, pero es ahí a donde tenemos que volver. Y ya que el doctor hizo mención al mayo francés, yo voy a decir que siempre he de preferir a cualquier mayo francés un Julio argentino. Muchas gracias.